Hoy nosotros tenemos una entrevista con Elizabeth. Ella es de El Salvador, fue una hija de los misionarios en El Salvador por 17 años. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de la cultura y del lenguaje de El Salvador. La primera pregunta es, ¿cómo es la español en El Salvador? Tenemos mucho caliche o jerga que muchas veces depende de los niveles de educación que tienen las personas. La jerga o el caliche que usan los campesinos es muy diferente a lo que usan la gente de Cíbar o de San Salvador, que es nuestra capital. Estuvimos con un equipo médico en las zonas rurales del Salvador y muchas veces las frases que ellos ocupaban para explicar lo que les estaba pasando eran cosas que nunca había escuchado. Entonces, me agarra fuego. It's like, can I say it in English? Yeah. Me agarra fuego is like heartburn, and which is like, I get fire, directly translated. Entonces, eran cosas así que ni yo les entendía. Otra cosa del español en El Salvador es que nosotros hablamos así. Entonces, a veces las S en medio de las palabras se pronuncian como J. Y eso muchas veces tiene que ver con, otra vez, los niveles de educación, pero no botamos sílabas mucho. We don't like drop syllables en nuestras palabras, pero es más de, no hay mucha entonación, o sea, no cantamos con el español, es más, solo usamos diferentes palabras. Bueno, gracias. A mí también usan vos. Vos. Sí. Entonces, en vez de decir tú quieres, decimos tú querés, o vos querés, o qué querés. O sea, la manera en que yo hablo español a veces es muy difícil que la gente de México o de Colombia o de Argentina me entiendan. Muchas veces mi caliche es it offends otras culturas. No voy a repetir las palabras porque no sé quién está en la clase, pero o usamos diferentes palabras para guy or girl. Entonces, chico, en vez de chico o chica, decimos chero o chera, o no decimos güey, no decimos, decimos bicho o bicha, which means bug, pero es para ese bicho, es like that little kid. ¿Cuáles son las diferencias entre las familias salvadoreñas y de los Estados Unidos? Muchas veces la autoridad de la casa es la mamá en regards to la educación, quién disciplina. Muchas veces lo único que el papá hace, si hay un papá en la casa, es ganar el dinero. Y aún así, muchas veces las mamás también tienen su negocio a la par, que también ganan dinero. Ellas son las que cocinan. Ellas hacen mucho del trabajo. ¿Cuáles son las partes únicas de El Salvador? Creo que diría que lo que es interesante sobre El Salvador es que no hay mucha influencia de la gente indígena de El Salvador. Entonces, en muchos lugares como Guatemala o México todavía hay lenguaje indígena o hay cultura indígena. Y para nosotros no hay mucho de eso, porque es un país tan chiquito que cuando vino a España, through colonization, esa cultura fue destruida. Entonces, es muy interesante la patria que El Salvador tiene. Es más sobre de qué área de El Salvador eres. O sea, eres de San Miguel, entonces sos un migueleño. O de Santa Ana, Santaneco. O San Salvador es like alguien de Cíbar, capitalista or something like that. Bueno, interesante. Entonces, hay muchos inmigrantes en El Salvador de otros países, ¿no? ¿Cuáles son tipos de conversación entre tus amigos o amigas? Voy a usar el ejemplo de San Salvador porque ahí es donde viví y estuve con chicas fresas. Entonces, esas son
la gente rica se cree en la gran cosa, we would say creídos, ella es creída o él es creído. Entonces, o sea, usamos muchas palabras así y, o sea, hello, yo no iba a hacer eso. Entonces son bien, esa es una diferencia que puedo pensar. La otra es, no, hombre, vos, no seas así, es mucho más informal con tus amigos. Aunque sí usamos vos con la gente, con adultos usamos usted. Y eso es, o entre tu novio y novia se usa usted, o con los papás de tu novio o novia. Entonces, y eso es mucho más formal. No se usa caliche mucho entre esas conversaciones. Bueno. ¿A dónde tu familia era en El Salvador? Ellos estaban, mi mami creció en La Palma, que está en Chaltenango, y mi papá también en La Palma, pero también estuvo por un tiempo en la capital, que es San Salvador. ¿Cuál área del país está? Está en el norte, pero pienso que noreste, pero no sé, no estoy. No sé si todas las personas en El Salvador lo usan, pero tenemos palabras como chévere o chivo. ¿Qué significan? Chévere y chivo son como like awesome or cool, yeah. Nosotros usamos pues mucho. Usan like vaya pues como un como si van a decir adiós. Oh, sí. Dicen como vaya pues ahí te hablo más tarde. Interesante. Yeah. Bueno. ¿Qué son tus palabras favoritas y por qué? Pues let's see, chévere y chivo, que son como awesome and cool, que me gustan. También me gusta la frase ¿qué onda? Que es what's up, porque es bien informal. Y también chismosa, que es como gossiper, que me gusta. So, si hablas de alguna persona, te llaman chismosas. Dundo, que no sé si todos los latinos lo usan o lo usan en el... No conozco. Pero es como dumb. Pero también es un como like term of endearment. So mi mami siempre me llama Dunda. Si hago algo estúpido, me dice Dunda. Pero no es mal. Pero sí me gusta qué onda, porque es bien como informal y las personas en La Palma siempre usan eso para hablar, porque porque en La Palma todos saben quién está allí y quién vive allí. Es un pequeño parte de... es un pueblo. Sí. Bueno, gracias. So, es bien informal y todos saben de los vecinos y La conversación informal por todos del país o solo con pueblos. Sí, pienso que solo porque en San Salvador es un poco diferente. Son más separados y en La Palma todos están juntos porque es pequeño.
Yeah, so pienso que en La Palma es muy, es más normal hacer informal. Wow. Bueno, gracias. Sí, Gracias. sí, claro. Sí. Adiós. Adiós. Salud, como decimos en El Salvador. Gracias, Kim. De nada, Gracias. por supuesto.